Táchira llegó a haber hasta 15 secuestrados durante un año. Y llegó a haber secuestros de año y medio. En Táchira había asesinatos en la frontera. Se cortaban cabezas, sí, estoy literalmente, y se lanzaban con carteles a los puestos de la Guardia y el 6CPC. En Táchira, los abandonaban allí. Sí, en Táchira, un taxista pagaba vacuna y un empresario grande pagaba vacuna. Pero el Táchira se nos conocía como contrabandistas. ¿Por qué? Bueno, porque había una cultura del contrabando de gasolina, del contrabando de gasoil, del contrabando de carne, del contrabando de medicamentos, del contrabando de urea para el narcotráfico, del contrabando de medicina, del contrabando de chatarra. Era una cosa increíble, donde hay que decirlo, lamentablemente estaban involucrados organismos de inteligencia, organismos de seguridad de Estado. Esto es una realidad. Era la mafia. Claro, por eso el presidente Nicolás Maduro me dice, Freddy, cuando yo le digo presidente, ¿y cuál es la tarea como protector? Me dice, Freddy, enfrenta la guerra múltiple de la burguesía colombiana hacia Venezuela y recupérame la paz. Bueno, eso fue un trabajo arduo, muy arduo, en perfecta unidad cívico-militar, de más de un año. Yo tengo que decirlo, yo el primer año en Táchira era protector, vivía que se hiciera chaleco antibala y un fusil. Bueno, porque estamos en guerra, era una sociedad en guerra. Y hubo que enfrentar a los grupos paramilitares con mucha fuerza y están aquí en Caracas, en los diversos servicios de inteligencia, hay casi 100 paramilitares detenidos, procesados a 25 años de cárcel por terrorismo. Hubo múltiples enfrentamientos entre la Guardia y los paramilitares, el Ejército y los paramilitares, el CICP y los paramilitares, duro, permanentemente. Casi había 2 enfrentamientos por semana. Nosotros desmantelamos 5 laboratorios de cocaína del lado de Venezuela que estaban pegaditos a la raya fronteriza. Destruimos todas las rutas de contrabando de gasolina, las rutas de contrabando de gasoil. Bueno, fíjate que era tal las mafias. Detuvimos 8 gerentes de PDVSA que tienen que ver con el contrabando. 6 gerentes de corporación. Ahí mismo en Táchira. En Táchira. Oficiales de la Fuerza Armada, oficiales de la policía. Que hubo que meter presos jueces, fiscales, notarios. O sea, era una estructura mafiosa que se había montado a lo largo de muchísimos años. Y eso llevaba a un clima de inseguridad tal que, bueno, uno iba al Estado, Julio. El Estado era casas muertas. A las 4 de la tarde cerraban los negocios. No había espacios públicos. En la Guarima habían destruido los semáforos y no los habían vuelto a colocar. Habían acabado con las plazas públicas y no las habían vuelto a recuperar. La basura en San Cristóbal era una cosa dantesca. Las vías de comunicación estaban destruidas. No había electricidad. Había manifestaciones por la falta eléctrica. Había manifestaciones porque no había comida. Había manifestaciones porque no había gas. Una locura. Eso era un manicomio. Yo no sé cómo vivía la gente en San Cristóbal. Bueno, una política sistemática, ordenada por el presidente. Fuimos poco a poco. Lo primero fue recuperar la paz de la gente. Y fíjate, te voy a confesar aquí, cuando yo fui con esa política de Estado, primero que me reuní fue con los medios de la derecha, que para el momento, a puerta cerrada, y le dije, esta es mi tarea. Yo quiero la colaboración de ustedes. O ustedes están de acuerdo con los secuestros, o ustedes están de acuerdo con el paramilitarismo. Se dijeron no. Entonces, varios de los dueños de medios habían sido secuestrados. Habían pagado o pagaban vacunas. Entonces, por conveniencia de la sociedad, yo le dije, bueno, yo vengo a esta tarea bien con campañas contra las mafias y exaltando los valores del trabajo, del esfuerzo, etc. Bueno, yo tengo que decirlo que los medios de comunicación en Táchira se portaron bien. Se portaron bien porque era un flagelo que no es que golpeaba a los chavistas, no, era un flagelo que golpeaba a la sociedad tachirense. Hoy hay un cambio diametralmente. El presidente Nicolás Maduro fue como el estado más seguro de Venezuela. En Táchira no hay secuestro hace 3 años. En Táchira no se robó un vehículo. En Táchira no se roba un celular. En Táchira, un carro adelante, tranquilamente. Sin problema. No es que no te van a secuestrar. Tú puedes montarte en tu bicicleta, nadie te va a hacer la bicicleta. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.